Se le cae la cara de víctima al Estado de Israel con los bombardeos indiscriminados, el asedio hacia la Franja de Gaza y el ahogamiento por la represión de toda la causa palestina. Misma palabra que están tratando de ir borrando, de ir eliminando de la memoria histórica del subconsciente colectivo. Sin embargo, está sufriendo el Estado de Israel un severo daño a su propia imagen que parece que será irreversible. Los bombardeos contra civiles que al día 23 de octubre del año 2023 ya cuenta con más de 5,000 muertos, de los cuales más de 2,000 son niños. Niños. Bombardean escuelas, bombardean mezquitas, bombardean iglesias cristianas, bombardean hospitales principalmente. Ya hay más de 600,000 desplazados por la violencia de Israel ante los ojos del mundo, lo que al principio fue vendido por la prensa occidental como un ataque contra civiles israelíes por el famoso grupo terrorista Hamas. Hoy en día le está quedando clara a la gente, incluso en los países occidentales, quiénes son las verdaderas víctimas y quiénes son los verdaderos verdugos. Porque históricamente la narrativa occidental, principalmente la anglosajona, la estadounidense, la prensa británica, la prensa canadiense, australiana, neozelandés, japonesa, han vendido la idea de un Israel víctima rodeado de peligrosos enemigos árabes. Sin embargo, cuando se viene adentrando y se liberan imágenes de lo que acontece en esa región del mundo, cuando ves a soldados israelíes deteniendo a niños palestinos de 3 años de edad, no de 13, de 3 años de edad, cuando se revelan cifras de que hay más de 600 niños palestinos en cárceles israelíes, bueno, pues entonces a la gente le va quedando claro de qué va la jugada. Y cuando salen por ahí comentócratas, opinólogos que son pro-israelíes y de manera exacerbada se quejan de los asesinatos que cometió el Hamas, pero después no dicen nada de la violencia indiscriminada y aterradora de Israel en contra de los palestinos, entonces a la gente, a los estudiantes, a los sindicatos, a las organizaciones de la sociedad civil, a la gente de a pie, le queda claro de qué va la jugada. El problema es que mucha de esta gente empieza a ser reprimida. En los medios de comunicación hay censura, en los trabajos, en los empleos hay represión y también déjenme les platico que en las redes sociales muchos de estos videos no se monetizan, se desmonetizan. Por lo tanto, la labor informativa pues cobra doble sentido porque entonces se hace por el interés de informar a la colectividad lo que está sucediendo. La pregunta es, ¿será delito apoyar entonces a la causa palestina? Porque me queda claro que en este momento apoyar, por lo menos con difusión de las noticias, de análisis serios de cuál es el verdadero estado de la situación, es apoyar a la causa palestina. Y apoyar a la causa palestina no es para nada apoyar al Hamas ni estar de acuerdo con los métodos violentos, pero sí es ir a entender y a publicar cuáles son las causas estructurales que hacen que la violencia se consolide, que surja la violencia, que se consolide, que se vuelva permanente. ¿Será delito apoyar a la causa palestina? Millones de personas salieron a manifestarse el 22 de octubre del año 2023. Salieron a manifestarse en Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles, en Cincinnati, en Nueva York, en Washington, D.C., protestas mega masivas pidiendo el cese al fuego. Casualmente, en los medios de comunicación no aparecieron estas mega marchas en favor de la causa palestina y contra el bombardeo indiscriminado de Israel contra un pueblo asediado que está rodeado en 365 kilómetros cuadrados, en donde hay 2.2 millones de pobladores, de los cuales más de 1 millón son niños, gente menor de edad, en donde además se considera una de las zonas demográficas de mayor densidad poblacional por kilómetro cuadrado. Bombardeos indiscriminados es literalmente tiro al blanco sin capacidad de respuesta
de esa población que no tiene ya en más de una semana, no tiene electricidad, no tiene acceso al agua, le han quitado prácticamente el acceso a medicamentos, y cuando históricamente se les había permitido que ingresaran por lo menos 500 autobuses, 500 camiones con ayuda humanitaria, pues ahora solo les permiten que ingresen 20, 17, 16, 20, 17, 16, y a muchos de estos camiones les quitan más de la mitad de las cosas que pretendían ingresar para que la gente literalmente no se muera de hambre. Aún así, académicos pro Israel, opinólogos pro Israel, embajadores de Israel y embajadoras de Israel en diferentes partes del mundo presionan a los gobiernos para que inequívocamente se pongan de su lado y que digan y repitan como loros, como pericos: Israel tiene el derecho a defenderse, el legítimo derecho a defenderse. La pregunta es, ¿hasta dónde ese legítimo derecho a defenderse le da derecho a asesinar niños, a masacrar personas, a violar el derecho internacional y a no recibir sanciones de los gobiernos, o por lo menos a recibir las críticas de la gente de a pie, que como yo estamos indignados con el nivel de violencia que se está viendo contra la población civil completamente indefensa? La pregunta es entonces, ¿será delito cuestionar las prácticas terroristas que en este momento a cielo abierto los mismos funcionarios de alto nivel del Estado de Israel sádicamente, porque no se le puede llamar de otra manera, sádicamente publican en sus propias redes sociales para decirte cómo han destrozado la franja de Gaza, cómo bombardean hospitales, cómo bombardean iglesias, cómo bombardean mezquitas, en el nombre de combatir el terrorismo del Hamas, aterrorizando a más de 2 millones de personas? ¿Será delito? Porque te dicen antisemita, porque te dicen pro Hamas. En Europa es delito el antisemitismo, en algunos países. Y además, pues imagínate que te acusen en algún momento de apoyar a grupos terroristas. Juegan con el miedo de los críticos porque te desacreditan públicamente, y después de desacreditarte públicamente, entonces vienen campañas de más desacreditación. El Centro de Investigaciones estadounidense, el Pew, publica un artículo cuyas encuestas muestran una posición significativa de Israel entre los estudiantes más jóvenes. En este contexto, 2 candidatos presidenciales del Partido Republicano prometen ayudar a poner fin a esta situación en caso de resultar electos. Es decir, en Estados Unidos, a pesar del gran adoctrinamiento en contra de Palestina, del gran adoctrinamiento a favor de Israel, pues resulta que cada vez está creciendo más y 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 más las posturas críticas en contra de lo que Israel está haciendo, no solamente en la Franja de Gaza, sino con todo el tema de Palestina. Bueno, como a nosotros nos gusta mostrarles a ustedes, con toda la honestidad intelectual que nos caracteriza, las fuentes primarias, vamos justamente al Pew Research Institution, que es el centro de investigación del Pew, para mostrarles los resultados de esta encuesta de la que estamos hablando. Es que, claro, si leemos la nota, puede que la nota tenga un sesgo o la gente la ponga en duda porque diga, es que viene de tal fuente. Bueno, entonces vamos a la fuente primaria, y en la fuente primaria entonces ya nos quitamos de dudas. Pew, el centro Pew de los Estados Unidos, uno de los más respetables, levantan una encuesta y hablan de republicanos y estadounidenses más viejos tienen un punto de vista más positivo de Israel. Y en esta dice porcentaje de adultos estadounidenses que tienen una opinión de Israel. El total, 41% la tiene desfavorable, todavía un 55% la tiene favorable. Los hombres tienen un 41% favorable desfavorable frente a un 58% desfavorable, pero entre las mujeres
la opinión sobre Israel es desfavorable en un 42% y solo favorable en un 53%. Pero aquí está la clave, que es en donde Israel con las redes sociales ya no está pudiendo controlar como controlaba a las generaciones de adultos más viejos. Los adultos más viejos, estos que fueron educados por la pura televisión tradicional y por el puro radio tradicional en los Estados Unidos, tienden a tener una posición más favorable acerca de Israel, sobre todo entre más feligreses de una religión monoteísta judeocristiana, más favorable tienen su opinión sobre Israel. Pero los jóvenes, los que ya crecieron con la interacción de las redes sociales, los que escapan al dominio de la televisión tradicional, vean ustedes, jóvenes entre 18 y 29 años de edad tienen una opinión más desfavorable. 56%, si ustedes se fijan, aquí está la desfavorable. Bueno, pues 56% de los jóvenes entre 18 y 29 años tienen una opinión desfavorable de Israel, solo un 41% favorable, es decir, los papeles se invierten con respecto al total. Entre 30 y 49 años de edad, 47% tienen una opinión desfavorable y 49% favorable. Es decir, entre más viejos, recuerden, entre más viejos, más pro-Israel en Estados Unidos, entre más jóvenes que están escapando de la influencia de la televisión tradicional y de la radio tradicional y que se están enfocando y se informan más a través de las redes sociales, tienen una opinión más crítica, más despierta. Luego, vemos en el tema de los demócratas y los republicanos, o también vemos en el caso de, pues sí, la comparación de los demócratas, por ejemplo, 27% la tiene desfavorable, pero hasta un 71% la tiene favorable. Los más conservadores tienen solamente un 22% desfavorable y un 75% favorable. Los moderados, 36% desfavorable, 62% favorable. En los demócratas, la cosa se invierte. El votante demócrata generalmente tiene un 53% opiniones desfavorables de Israel y el 44% desfavorable. Así que lo que decimos, si eres más joven, te informas más por las redes sociales, tienes un grado mayor de estudio, entonces la posición que muestran estos datos en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos, básicamente es una postura de las nuevas generaciones más críticas. Es decir, el Estado de Israel en su bastión, que es Estados Unidos, está perdiendo el dominio de la narrativa y las redes sociales están contribuyendo, tienen posturas más críticas. En ese sentido, vemos cómo en la medida que la gente escapa del dominio de las redes, las posturas son más críticas. Perdón, del dominio de la tele, las posturas son más críticas cuando se informan por las redes. Les hacen la pregunta con respecto a pocos estadounidenses tienen una opinión de la administración de Biden y del tema palestino-israelí. Este es el porcentaje de adultos que dicen que Biden es, y luego el 62% no está seguro si lo que Biden está haciendo en Israel es correcto o es incorrecto. Nada más dicen, pues no sabemos. El 8% dice que está favoreciendo demasiado a Israel, el 13% dice que está favoreciendo demasiado a los palestinos y el 16% se debate entre que hay pues un balance justo, ¿no? Es decir, en la medida que la población es indiferente, pues entonces Estados Unidos, la administración en turno aprovecha para decir, vamos a apoyarle más y más, al cabo a la gente, al votante de a pie, como que no le importa mucho. Entonces están teniendo un buen balance. Los estadounidenses más grandes están diciendo que Biden está haciendo un buen balance entre el apoyo que le da a Israel y a los palestinos. O sea, hay poco conocimiento en Estados Unidos de los movimientos de sabotaje o de boicot a los productos israelíes, sobre todo los productos que vienen de los asentamientos ilegales. Pero, por ejemplo, en el caso particular
de los republicanos, o sea, si ustedes creen que Biden le está dando demasiado a Israel, que sí le está dando demasiado, los republicanos todavía le quieren dar mucho más, a diferencia de lo que pasa con Ucrania, que Biden se quiere desbordar en apoyo a los ucranianos, en apoyo a Volodymyr Zelensky, y los republicanos le dicen, stop. En el caso de Israel, los republicanos dicen, oye Biden, no estás haciendo lo suficiente, tienes que hacer todavía más. Si nosotros llegamos a la presidencia, nosotros vamos a hacer mucho más. Si la gente vota por nosotros, vamos a hacer mucho más por Israel.